Hola, nosotros somos Antimán Marcos, y Evelyn Martínez. somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 6 de la Cátedra de Historia Sociopolítica y Latinoamericana y Argentina. A cargo de la profesora Norma Amarilla. En este video utilizaremos la bibliografía de las siguientes autoras. Gallego Marisa, capítulo 5, América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Capítulo 8, con crisis y surgimiento de populismos en América Latina desde 1930 a 1945. Luna Lola, movimientos de mujeres, Estado y participación política en América Latina, una propuesta de análisis histórico. A su vez, utilizaremos a Sanata Loris con el capítulo 4, La Era Liberal. También a Deslicia María, el cuerpo de la mujer en el marco del estado de bienestar en la Argentina. En este video dialogaremos sobre la descolonización de los países latinoamericanos, Los gobiernos oligárquicos y populistas, la relación entre la población y sus líderes, el cambio económico que surgió y el lugar que se les brinda a las mujeres en América Latina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A fines del siglo XIX en América Latina, el Estado oligárquico conformó los estados nacionales. Podemos decir que la historia nos demostró además que fue un Estado conservador, debido a que era gobierno de unos pocos. Es decir, el poder estaba centrado al mando de una élite, la cual estaba conformada por terratenientes, caudillos, políticos, etc. Estos grupos dominantes tomaron el control y la dominación de los sectores y territorios del país y encontrando intereses en común con ese proceso de modernización. Durante el periodo de la segunda fase de la Revolución Industrial, el ferrocarril se convirtió en el símbolo de progreso y de modernización. Por ende, toda América Latina se puso a disposición de Inglaterra construyendo líneas ferroviarias para poder facilitar el comercio y la búsqueda de la modernidad. Dicha revolución entonces genera y produce en América Latina la llamada División Internacional del Trabajo. Según Celso Furtado, los países se dividieron en tres grupos. El primero pertenecía a exportadores de productos agrícolas de clima templado. Claro, como cereales, cuero, lana, trigo y carnes. Este grupo estaba conformado por los países de Argentina y Uruguay. Un segundo grupo se dedicaba a la exportación de productos agrícolas de climas tropicales. Claro, como el azúcar, el tabaco, el café y el cacao. Este grupo estaba conformado por Brasil, Colombia, Ecuador, América Central, el Caribe, parte de México. Y por último, además, también tenemos un tercer grupo que eran los encargados de exportar minerales, como petróleo, plomo, estaño, cobre y plantas extractivas, las cuales estaba conformado por México, Chile, Perú, Bolivia y luego creo que se sumó Venezuela. Las tareas de los tres grupos estaban bajo las reformas liberales que tenían como objetivo dejar atrás el feudalismo, expropiando sus tierras y sus prácticas. Y a su vez despojando a los pueblos originarios, desplazándolos de sus tierras para toda América Latina y obteniendo la sumisión de la mano de obra, ya que esa élite criolla por lo general siempre se pensó como una civilización europea. Gracias a dichas reformas fue posible la transición del sistema capitalista dependiente. Esto significó que la economía mundial se organizó según lo que producía cada país, y así el mundo se dividiera en dos. Uno de ellos serían los países centrales, llamados industrializados, como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos. Y el resto de los países que no eran industrializados se los denominó periféricos. A partir de esto se produce un fuerte intercambio comercial. Este sistema buscaba generar la mayor ganancia posible sin gastar mucho dinero en la mano de obra. Muchos integrantes de la sociedad, determinados como barbarie, se usaban como mano de obra barata o muchas veces mano de obra esclava. Lo mismo eran los grupos de mujeres, hombres, niños que realizaban trabajos de largas jornadas y sin derecho alguno.
En el siglo XIX, en América Latina, las mujeres no eran sujetas de derechos, solo cumplían un rol de reproducción. Eran marginadas y subordinadas del y por el poder. En esta época, la mayoría de las mujeres centraban sus actividades en la producción campesina y en las diversas labores de reproducción. Considerando así los aportes de Lola Luna, las mujeres tenían una categoría moral por ser madres. Esto fue una influencia de la Iglesia Católica, imponiendo lo que se denomina como el marianismo, donde la mujer era encargada solo del ámbito doméstico. Bien, podemos decir entonces que esta red capitalista en la que se encontraba América Latina se vio afectada en 1929 con el derrumbe de las acciones de la Bolsa de Nueva York. Esto produjo una crisis importante en el capitalismo en el siglo XX, provocó un retroceso económico y afectó a todas las áreas. A su vez, también disminuyó la producción industrial y cayeron los precios y la exportación comercial internacional. Debido a esto, el sistema de la División Internacional del Trabajo dejó de funcionar y quebró el funcionamiento que venía haciendo con anterioridad. La crisis capitalista de 1930 repercutió muy negativamente en las economías latinoamericanas. Primero, que los países centrales fueron los principales compradores de los productos latinoamericanos. Y segundo, porque eran proveedores de esos bienes manufacturados y capitales. La mayoría de la economía latinoamericana estaba basada en la exportación, como dijimos antes, de los productos agropecuarios y minerales. Esta situación redujo esos ingresos de los grupos sociales y los más afectados podríamos decir que fueron los sectores populares. Como así también provocó el descenso del ingreso económico, imposibilitando el pago de las deudas externas, por ejemplo, algunos ferrocarriles. Claro. Entonces, en los primeros años de crisis, los gobiernos imponían altas tarifas a esas importaciones, buscando aumentar los ingresos estatales, y es por ello que el libre comercio no se podía brindar debido a las altas tarifas de importación. Entonces esto condujo a que América Latina entre 1930 y 1960 aproximadamente los gobiernos pudieran establecer alianzas con la clase media o con el proletariado, conformando así el Estado populista. Los mismos llevaron adelante políticas de nacionalización de la economía, con el objetivo de promover un desarrollo con proyectos industriales. Estos se apoyaban en la movilización de los sectores populares a cambio de mejorar las condiciones sociales y laborales de la población. Surge entonces en ese momento una inversión de la industria interna, debido a que las mismas ya no podían exportar para recibir manufacturas. Por lo contrario, tenían que empezar a producir su propia industria. A esto se lo conoce como ISI, industrialización por sustitución de importación. El mismo, el que mencionaste, estaba orientado a la producción de bienes de consumo directo. Además, hubo transformaciones sociales donde los trabajadores formaron sindicatos. Cabe destacar que la mujer comienza a tomar cierta relevancia, debido a que puede comenzar a participar en los mismos sindicatos. Pero se la sigue condicionando como una productora solamente de mano de obra. Dentro de este estado, reconocemos tres grandes casos del populismo en América Latina. Los mismos son el de Vargas en Brasil, el de Lázaro Cárdenas en México y Juan Domingo Perón en Argentina. Estos presidentes hicieron hincapié en darle mucha importancia a nacionalizar las industrias. Pero además no solamente eso, sino también que expresar el intento de sentar las bases para un desarrollo capitalista más autónomo. Estos grupos presentan una unión de clases sociales perteneciente a distintos grupos sociales, pero estos grupos en particular eran los más desfavorables. Claro, como por ejemplo los grupos de clase media, los intelectuales, los estudiantes universitarios y en algunos países los campesinos y proletariados rurales.
El objetivo de ellos, por así decirlo, era devolverle el país al pueblo. En este sistema de Estado benefactor, la idea era que las decisiones las tomara el pueblo o que el gobierno trabaje para satisfacer al pueblo. Claro, entonces es decir que trabajen en pos, por así decirlo, de las necesidades de los mismos, ¿no? Bien, en Argentina el desarrollo industrial permitió ampliar el mercado interno, es decir, que crezca el número de consumidores. Entonces se pasó de una industrialización espontánea sustitutiva de las importaciones a un proyecto Industrialista supeditado a la planificación social, estatal sería así. Esto estimuló a una producción regional, es decir, que aumentó el empleo del sector público e invirtió en infraestructura y en obras públicas. Además, permitió nacionalizar lo que es el Banco Central, los ferrocarriles, el teléfono, el gas, el gas del Estado, las compañías, los servicios públicos. Y esas empresas, pensemos que ya eran nacionales, incrementaron aún más su patrimonio. Además, todo lo mencionado, queremos resaltar que durante el gobierno de Perón se impulsó un gran proyecto sanitario. Junto, además, a la protección de la maternidad y la lucha antiveneria, que fueron pilares fundamentales para las mujeres como así también para los hombres. Considerando las medidas aducidas y el trabajo para la clase trabajadora y para las mujeres. Claro. Entonces vemos el reflejo de un reconocimiento de los derechos hacia las clases sociales que no escapaban de esa simbiosis. Yo te doy derechos, pero vos me das deberes, como obligación y pacto de gran importancia para conformar la nación. Ante este discurso médico-legal, entonces fue sustentado ideológicamente en el eugenismo. El eugenismo. La salud fue reconocida como derecho legítimo. Entonces, justamente en búsqueda de ese, por así decirlo, ideal para ampliar la población con personas sanas, y de razas. Se constituyeron políticas en torno a la madre, mujer, familia y nación. Las mujeres en este tiempo fueron consideradas ciudadanos en un modo más activo, más participativo, en cuanto a ser las portadoras y educadoras de esos futuros argentinos y argentinas. De este modo, el Estado le adjudicó el rol de madre de nación y la responsabilidad maternal con la sociedad. Ahora, entonces, se podría decir que el territorio argentino tenía sentadas las bases para esa nueva Argentina que ellos querían. El modelo obtuvo el poder estratégicamente a partir de las mujeres, como la clase trabajadora. Y en este aspecto, la participación de la mujer marcó el camino, por así decirlo, de la inclusión en esas políticas públicas. Este rol fue representado inmediatamente en ese gobierno de Perón. ¿Con quién? Con Eva Duarte de Perón. Claro, fue una figura muy importante para las mujeres. Otra de las cosas que podemos mencionar es que en este periodo las mujeres fueron convocadas en tratos ciudadanos. Fueron esas portadoras de los nuevos derechos, pero también de esos deberes políticos. A comparación de las épocas anteriores, la imagen femenina fue más participativa y activa en esta época de Perón. Claro, y acá en esta época también se puede hablar que se legaliza la prostitución. ¿Por qué? Porque muestra una actitud de comercio sexual femenino. Y no solamente eso, sino que también muestra el trabajo, pero a su vez también las costumbres sexuales en general, ¿no? Bien. Detrás de esa legalización de la prostitución, sí, lo que el Estado pretendía era defender a las familias, a la sociedad y a la nación. Ahora bien, para ir cerrando este video,
nos queremos proponer pensar en algo que la autora Edilicia toma sobre los dichos del presidente Perón en el acto de promulgación de la ley. Y nos manifiesta el intercambio que se anunció públicamente en donde las mujeres debían dar hijos y el Estado le daba el voto. Ahora, te preguntamos, ¿cómo verías vos este pacto que se dio en ese contexto? ¿Cómo ves este contexto de intercambio hoy en la actualidad? Esperamos que este video te haya gustado y que te haya sido de mucha información. Muchas gracias.